Entrevistas que deslumbran el día, temas virales que nunca se olvidan. Hablemos de algo que mueve, hablemos de algo que vendrá. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de Hablemos de Algo. Este programa es especial y diferente ya que estaremos en contacto con un sacerdote que nos hablará un poco más sobre lo que es la Semana Santa y nos sacará de diferentes dudas que muchas personas nos han hecho llegar. Hola, padre, muy buenas tardes. Muchas gracias por darnos esta entrevista. Muy buenas. Yo soy el padre Enrique. Yo estoy prestando mi servicio en el Seminario Palafoxiano en Puebla. Y bueno, actualmente tengo 3 años casi 3 años de sacerdote. Y para mí es una alegría compartir con ustedes estos días, ¿no? Que ya hemos comenzado a vivir la Semana Santa o como también la conocemos, la Semana Mayor. Pero en todos estos días hemos comenzado a reflexionar todo acerca de lo que se avecina, que es la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, lo que nosotros llamamos como el Triduo Pascual y que es el centro de nuestra fe, el misterio pascual. Pero todo esto se comienza a partir, bueno, nos comenzamos a preparar en el tiempo de la Cuaresma. Lo comenzábamos con el miércoles de ceniza, donde la iglesia nos enseñaba a interiorizar las prácticas penitenciales, como era el ayuno, la oración, la caridad, ¿no? Y todo este recorrido cuaresmal nos ha ayudado a prepararnos ¿para qué? Para vivir lo que acontece en esta semana. Y lo hemos comenzado el Domingo de Ramos, como lo conocemos, ¿no? El domingo que hemos ya pasado y vivido y celebrado seguramente. Este Domingo de Ramos, por ejemplo, tiene dos caminos. Primero, un camino con una cara victoriosa y en un segundo momento con una cara dolorosa. Victoriosa, ¿por qué? Porque comenzamos la celebración con las palmas, donde reconocemos a Cristo como nuestro Rey, reconocemos a Cristo como aquel vencedor que entra victorioso a la ciudad de Jerusalén, y nosotros eso lo hacemos con una procesión en todos los pueblos, en todas las comunidades, con diferentes tradiciones y costumbres, hacen conmemoración de este evento de Jesucristo, su entrada triunfal. ¿Por qué digo que primero lo hacemos con una cara victoriosa? Porque primero lo reconocemos como nuestro rey y nos alegramos porque conmemoramos lo que se conmemoró en la ciudad de Jerusalén, y la cara dolorosa porque el centro de la palabra, en la liturgia de la palabra dentro de la celebración, es la lectura de la pasión del Señor. Claro, como hace ratito lo mencionaba, esta es la Semana Mayor, que es lo más significativo o lo más marcado en el calendario de lo que es la Semana Santa. Sin embargo, también me gustaría que nos pudiera explicar por qué el Jueves Santo, que es uno de los días más fuertes y que se marca, se hace el lavatorio de pies. ¿Qué significa esta acción y por qué se realiza el Jueves Santo? Recordemos que a partir del Jueves Santo, por la tarde, a partir de las 6, se comienza la celebración in cena Domini, que lo conocemos como la Cena del Señor. En este día Jesús instituye el sacramento del sacerdocio, instituye el sacramento de la Eucaristía y nos deja el mandamiento del amor, y como expresión del amor que nos tiene hacia nosotros y para su iglesia, con el signo del lavatorio de los pies, Cristo nos invita a realizar nosotros lo que Él hizo, ¿sí? De lavarle los pies a los demás como signo del amor y también como signo de que Cristo no ha venido a ser servido, sino a servir. Hacía como referencia a un símbolo de humildad, que a pesar de que era un ser omnipotente y un ser que realmente estaba por encima de todos nosotros como seres humanos, aún marcaba esa humildad ante sus apóstoles, ¿cierto? Por eso es importante como que ligar la celebración del jueves con la del domingo. ¿Por qué? Porque en ese tiempo se esperaba un Mesías, podríamos decirlo pensándolo humanamente, poderoso militarmente, ¿no?
y el rey que viene a nosotros es Jesús. Por eso viene montado en un burro y no en un caballo. ¿Por qué? Porque el caballo para aquel tiempo solamente lo utilizaban aquellos poderosos, aquellos fuertes, hablando humanamente. Y cuando Jesús entra victorioso como un rey, lo hace en un burro, como en ese signo que el jueves, por medio del lavatorio de los pies, nos muestra a un Dios cercano, a un Jesús humilde, pero sobre todo el signo del servicio reflejado en nuestros hermanos. Por eso el Jueves Santo se comienza el triduo pascual y lo comenzamos con la institución de estos dos sacramentos, tanto de la Eucaristía del sacerdocio como el del lavatorio de los pies. Y en todas las comunidades conmemoramos estos eventos tan importantes para nosotros los cristianos, para nosotros los católicos. Claro, ahora de pasar del Jueves Santo, en donde muestra esa humildad Jesucristo, nos vamos al Viernes Santo, que fue un cambio completamente diferente y que los artículos más significativos que se vieron esos días fue el clavo, la cruz y la corona de espinas. ¿Qué es lo que nos puede contar acerca de estos artículos que obviamente fueron parte de ya los últimos momentos de Jesucristo? Cristo, que por medio de su muerte, por medio de su pasión, por medio de su muerte, nos está dando a plenitud el signo del jueves, que es del amor, un Dios que se entrega por cada uno de nosotros. Por lo tanto, ese día lo contemplamos, actualizamos ese acontecimiento que nos ha dado vida, que nos ha dado redención y que nos promete la salvación. Por lo tanto, los signos de clavo, el signo de la corona, el signo de la cruz, son los signos de la vida. Muchas veces la cruz la vemos como un signo de dolor en el sentido humano, lo vemos como el signo de un sufrimiento, pero para nosotros los cristianos también tiene que ser un signo grande de la vida y de la resurrección. Es por eso que muchas veces nosotros utilizamos y portamos un crucifijo, pero como signo de mi adherimiento a Cristo en su pasión y su muerte, pero viviendo en la esperanza realmente de la vida, es decir, de su resurrección. También un símbolo que se ha visto durante todo este tiempo más en las iglesias y en los altares es el color morado. ¿Qué significa y por qué usar este color y quizá no usar el color rojo, que también es como más significativo y referente a la sangre y al dolor de Cristo? Nosotros, los cristianos católicos, nos regimos por el calendario litúrgico y tenemos los tiempos litúrgicos en todo este año litúrgico. Por ejemplo, tenemos el del Adviento. Por ejemplo, una característica del color que utilizamos ahora, el morado, es que también lo utilizamos en el tiempo del Adviento, es decir, antes de la Navidad, y lo utilizamos en este tiempo de la Cuaresma. Solamente que el morado en el tiempo del Adviento significa vigilancia y espera. Y en el tiempo de la Cuaresma, el morado es un tiempo penitencial. Es un tiempo penitencial donde se nos recuerda que estamos llamados a una vida, a la conversión, que nuestra vida tiene que ser realmente lo que significa preparación, hacer penitencia, hacer sacrificio, hacer oración. Entonces el color nos recuerda el ciclo litúrgico que estamos viviendo. ¿Por qué es considerado pecado en estos días comer carne? Y también, ¿por qué no mencionarlo, tener alguna relación sexual en este periodo de la Semana Santa? Creo que con el ayuno, la abstinencia, al final, eso es lo que nos invita la Iglesia en este tiempo, significa eso, dominarnos. Dominarnos, por ejemplo, en la carne, ¿no? En algo tan simple podríamos decir, ¿no? Entonces, si podemos dominar aquello simple, cuanto más vamos a poder dominar también las otras cosas, ¿no? Primero como ese sentido de abstinencia, de ayuno y de ofrecerlo al Señor. En las demás prácticas, por ejemplo, lo que usted ha mencionado respecto a las relaciones, respecto, por ejemplo, tal vez a las fiestas que a veces el mundo nos presenta, pues es un buen tiempo de reflexión, ¿no? Y darnos cuenta realmente en qué consiste la vida y por qué Cristo ha venido a darnos vida y en qué consiste la vida cristiana.
Por lo tanto, el ayuno y la abstinencia tienen un signo de dominio de nosotros mismos respecto a lo que nosotros queremos. Por ejemplo, elegir el bien o elegir el mal. Y creo que el bien siempre viene de Dios y es Dios quien va a reinar en nuestras vidas. Por eso es un buen tiempo de preparación a vivir este tríodo pascual de una manera santamente, dominándonos y no dejar que el mundo entre a nuestras vidas. A todo esto, el Vía Crucis también se empezó a marcar mucho, pero lo que queremos también acá saber y que usted nos explique más a detalle es, este es un acto significativo que ha pasado en diferentes partes del mundo. ¿Cómo surge esta costumbre? ¿Cómo realmente ahí empiezan a demostrar el hacer una introspección y quitarse esa mal modo de tratar al semejante? Es un tiempo de la introspección, como tú lo has dicho, porque la introspección nos lleva a prepararnos a vivir el triduo y por lo tanto a vivir en nuestras prácticas de piedad popular, como nosotros lo conocemos, como ellos el Vía Crucis. Primero, tenemos que distinguir eso. La introspección nos ayuda a reconocer mis faltas, a reconocer que le he fallado al Señor, a reconocer también que necesito de Dios. ¿Para qué? Para mi vida y para vivir estos días. En segundo lugar, tener en cuenta que el Via Crucis es de piedad popular, es decir, no son acciones litúrgicas, pero sí nos ayudan a encontrarnos con el Señor en las acciones litúrgicas, en este caso, los sacramentos, en este caso, cada día, de jueves, viernes, sábado, en los actos litúrgicos. Por ejemplo, el viernes es importante distinguir lo siguiente. Tenemos el rezo del Via Crucis y también tenemos los santos oficios, que por ejemplo, el Via Crucis nos ayuda a reflexionar, y esto viene ya desde el siglo cuarto, ya viene, es parte de la tradición de la iglesia, que se camina de acuerdo al camino que Jesús recorre rumbo al Calvario, a la crucifixión, ¿no? Entonces son 14 estaciones donde se conmemora el caminar de Jesucristo y en donde nosotros caminamos con Él, camino a su muerte, pero también camino a la resurrección. Entonces, en muchos pueblos nosotros encontraremos esta práctica de piedad popular que nos ayudan a estar más cerca del misterio de Cristo y podamos valorar más tarde, porque por lo regular el Via Crucis lo hacemos en la mañana y en la tarde tenemos los santos oficios, que los santos oficios son las acciones y podríamos decir es el centro de todo el Viernes Santo, son los santos oficios. Entonces, la invitación sería eso, a vivir el Via Crucis, pero sobre todo los santos oficios. Entonces, el Via Crucis es parte de la tradición de la iglesia ya desde los primeros siglos. Esa acción ya más vívida y más real que se hace año con año a través del Via Crucis. Esta práctica del Via Crucis va surgiendo, como les decía, a partir de la tradición de la iglesia y que son varios pasajes, incluso bíblicos, que nos hablan respecto a este caminar en sus 14 estaciones y que actualmente, pues es una riqueza para la piedad y sobre todo para encontrarnos. Lo que muchas veces, lo que decías, Lita, viene el sufrimiento, el dolor, ¿no? Es lo que el hombre, el ser humano necesita para asemejarse a lo que Cristo padeció y a lo que Cristo sufrió. Entonces, a cierto punto, es configurarnos con Cristo en nuestra realidad, imitando su momento histórico, su persona humana en el aspecto del sufrimiento. Entonces, actualmente en nuestros pueblos hay una gran riqueza, ¿no? Entre más dolor, muchas veces es mejor, no decimos, no, pues me tocó ser Jesús o me tocó ser algún soldado, me tocó ser un apóstol y entre más realistas seamos, es mejor porque nos asemejamos mejor a lo que Cristo padeció y a lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, a cierto punto es eso, imitar el dolor humano de Cristo, de aquellos que incluso María, la Verónica, por ejemplo, ¿no? El amor de una madre hacia Jesús, pues ahora se representa también en el dolor humano.
Eso en una representación, pero lo podríamos todavía un poquito aplicar a nuestra realidad. ¿Cómo sería el Vía Crucis que muchas familias, que muchas personas, que tantas experiencias que hemos pasado se puede reflejar y cómo vivirlo y configurarnos con Cristo? ¿Cómo usted, siendo un sacerdote mucho más joven, puede ver el flujo de los feligreses que se han estado viendo en estos días, considerando que ya está entrando la nueva generación, una generación que pues ya no es tan católica o sobre todo tan creyente como lo vendían siendo nuestros padres y nuestros abuelos, sino que ya es una generación un poco separada de lo que es la religión? ¿Considera que va a haber algún cambio en la iglesia o en estos eventos católicos? Yo creo que este es un tiempo tan importante para reflexionar esta realidad que tú mencionas, Estefanía, respecto a la participación, podríamos decir, de las nuevas generaciones, ¿no? Y respecto a su fe como tal, ¿no? Yo al menos la experiencia que tengo en estos 3 años de sacerdote, veo siempre mucha participación, al menos aquí en donde yo he estado, ¿no? Sobre todo en este tiempo de los jóvenes. Los jóvenes toman la iniciativa de poder participar, por ejemplo, en las representaciones, ¿no? Del Vía Crucis, en las representaciones de los apóstoles o de alguna cofradía dentro de la parroquia o de las comunidades. Claro, también hay que ser realistas, ¿no? Respecto a que hay muchos jóvenes que a lo mejor estos tiempos, más de que puedan vivir estos misterios, a lo mejor son días de vacaciones, ¿no? Y muchos se van de vacaciones y hacen a un lado esta vivencia. Yo creo que más bien es aprovechar y que nos dejemos como jóvenes realmente empapar de lo que significa seguir a Cristo y de dar testimonio a los demás como portadores de una esperanza que es Cristo a un mundo donde a veces pareciera que ya no hay esperanza para muchos. Entonces, es mostrar ese camino, portar esa esperanza, y creo que el Papa Francisco durante este año jubilar, ¿sí? Nos invita a eso, a llevar esperanza ante un mundo donde pareciera que ya no hay esperanza. Y esa esperanza muchas veces la tenemos que portar a nuestros jóvenes, ¿no? Donde se sientan queridos, se sientan amados, donde sientan a un Dios cercano y donde sientan que Cristo, aquel que padeció, aquel que murió, pero que resucitó para dar vida a cada uno de nosotros, ya desde esta tierra. Entonces es importante eso también, enseñarles a los jóvenes, ¿no? Y dar testimonio de lo que significa ser cristiano en estos tiempos. Perfecto. Pues padre, muchísimas gracias por esta entrevista, sobre todo por contestarnos todas nuestras dudas y hacerlo saber a muchas más personas a través de este programa, en donde ya estamos a pocos días de iniciar la Semana Santa y bueno, evidentemente queremos también alzar la voz de todos ustedes y, como bien menciona, seguir inculcando toda esta tradición y estas costumbres para poder llegar a más personas y que no se pierda, a pesar de traer una muy buena generación que, bueno, ya se está descarrilando un poco. Pues muchísimas gracias, padre, muy amable por esta entrevista. Un gusto para servirles. Hasta luego. Y así es como concluimos el episodio del día de hoy, a unos días de la Semana Santa. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales y los veo la próxima semana. Temas virales que nunca se olvidan. Hablemos de algo que mueve. Hablemos de algo que vendrá.